Muy buenas. Hoy vamos a hablar del museo, una institución, un dispositivo cultural que lleva aniquilándose casi 100 años y que todavía a día de hoy sigue como un gran baluarte y hegemonizador de lo que consideramos cultura y especialmente arte. En la actualidad entendemos el museo como una especie de centro espectáculo dentro del circuito turístico internacional, de turismo de masas, o como una especie de templo donde siguen existiendo o perpetuándose unos rituales que vienen desde la idea de la ilustración, del archivo, de la memoria colectiva y de decir qué es cultura a través de una institución oficial, donde además se tratan a las obras y el entorno con unas grandes medidas de seguridad, con una serie de rituales en silencio, todo muy litúrgico. Ambas formas de entender el museo han sido criticadas desde hace muchísimo tiempo, desde obras icónicas como el urinario de Duchamp, que está muy relacionado con este tema, hasta, yo que sé, pues el famoso cliché que ya se ha convertido de Theodor Adorno de la raíz de museo con mausoleo, que según él pues no era pura coincidencia y de alguna manera el museo se había convertido en el lugar donde iba a enterrarse el arte. Pero no nos adelantemos, vamos a ver qué demonios pasa con esta institución que ahí sigue y se va mutando, se va transformando, pero en el fondo parece que sigue manteniendo vigente los mismos ideales que cuando nació, allá por el siglo XIX. Entonces, vamos a ver exactamente qué pasa con el museo. Eso sí, antes de empezar, recuerda que esto es más bien como una columna de opinión, no va a ser como un vídeo ensayo o no tengo una pretensión tan objetiva como en otros vídeos que hay en el canal. Entonces no te lo tomes tan en serio. Los museos siguen siendo un lugar donde se contempla y se disfruta del arte y yo mismo, aunque vaya a hacer aquí una crítica, acudo a ellos y me siguen sirviendo dentro de mi experiencia de la cultura. Entonces una cosa no quita la otra porque hay gente que a veces malinterpreta las ideas. Y ahora sí, vamos allá con el cubito blanco. Lo primero de todo es saber que el museo es una institución, un organismo o un dispositivo, llámalo como quieras, que es elemental en el entramado que genera la idea de un arte oficial dentro de una civilización. Por lo tanto, cabe recordar que las obras y los nombres que se consagran en estas capillas pertenecen a un contexto social e histórico. No es que lo que se guarda en un museo sea el mejor arte o directamente se transforme en arte todo lo que se mete en un museo, sino que a través de este cubículo blanco se sitúa y se contextualiza lo que un proyecto cultural de corte civilizatorio, político o social ha designado como arte. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que se lo olvida y entonces empiezan a abrirse debates que son absurdos y ya está, pues el meme de la tía Paquita, que hace tiempo que no lo traigo a colación, pero pues por aquí de fondo estaría. El museo, la relación institucional entre las obras de arte, lo que se hace oficial o hegemónico, toda esta serie de cosas no se pueden desentender de los proyectos políticos o civilizatorios que los albergan. Y eso no anula la existencia del arte excelente, excelso y que se puede disfrutar y se debe valorar igualmente, que no está albergado aquí o que no tiene oportunidad de estar en un lugar como este en determinado momento. Y de hecho, esta serie de contradicciones que suceden alrededor de la figura del museo y de la capacidad de consagrar y de generar una idea de un arte oficial, también entran dentro del debate de la obsolescencia o de la permanencia del museo. Ya, insisto, todo esto no hay que tomarlo como algo nuevo, es algo que viene de muy largo, por eso lo he llamado el museo zombie, porque son temas que se degluten y se repiten una y otra vez como una especie de alimento que no ha sido acabado de digerir. Y también es el centro de una de las principales cuestiones, que es por qué debe seguir vigente tal cual esa figura del museo, si al final no es hasta el siglo XIX cuando lo articulamos tal y como lo llegamos a conocer hoy. Hasta ese momento, la propia idea de un museo abierto a un público que pueda entrar, pues no existe, ni se concibe. Todos esos artefactos, esas pinturas que vemos en la mayoría de museos, especialmente de arte antiguo, están hechos para el goce y disfrute de unas altas jerarquías o, en el caso de que se exponen públicamente, son hechos para inspirar poder, respeto desde una cúspide de la pirámide social hacia el resto de la plebe. Pero jamás están concebidas esas obras para el goce y disfrute de toda la gente que va y lo ve allí. Esto es algo que nace o se consolida en el siglo XIX. Y este quizás es el principal argumento pues, para defender que quizá pues, no hace falta mantener una institución de este tipo si al final no existía hasta ese momento y quizá en un contexto pues, como el presente o el futuro tampoco tienen sentido. Y ahora vamos a ver por qué. El museo
hay que entenderlo también, cuando hablo del museo no hablo de un lugar que alberga cosas bonitas, bellas o pinturas, ¿no? Sino el museo como institución, como algo abstracto, como un concepto, como un ideal. El museo se combina perfectamente con esa idea de la historia y la obsesión por el archivo y la memoria que se cree que en algún momento va a tener una utilidad en el futuro y se va a tener que recuperar. Claro, esa idea de archivo, de memoria, del pasado constantemente traído al presente de una forma sacralizada, entra en conflicto con un tiempo contemporáneo que es totalmente fluido, que es efímero, que ya se duplica a sí mismo constantemente y no necesita de un dispositivo externo para generar una especie de copia idealizada de lo bello, de lo mejor del tiempo pasado, que debe ser conservado. Entonces, eso también es muy interesante de ver cómo entra en contraposición el ideal del museo con el tiempo contemporáneo. El tiempo al final no es una verdad, es una derivación tecnológica o un constructo abstracto fruto de ciertos acuerdos geopolíticos, de teorías, de cosas que son abstractas y acaban conformando una realidad. La mejor muestra aquí pues sería ir y acudir a investigar cómo se implantó el calendario gregoriano. Eso es un buen ejemplo de cómo construimos ese ideal de tiempo, que por ejemplo hasta entonces podía estar basado pues ahora sale una cosecha, ahora se pone la luna, ahora hay tal evento astrológico, pero claro, es algo muy abstracto, no es un tiempo concreto como el que tenemos ahora con segundos, microsegundos, todo milimetrado. Entonces eso también tiene que ver con la idea de museo que hay de fondo. Porque es que tiene muchísimo contraste esa idea de recuperación, de sacralización del archivo del pasado, cuando constantemente nosotros lo que hacemos es actualizar y desechar el presente para generar un presente aún más continuo y futuro, de modo que se crea una especie de culto al eterno retorno, porque es como si estuviésemos obligados a ir a rezar al altar de esas obras del pasado que son sagradas para poder avanzar y generar objetos que se rescatan y se adulteran para generar esa novedad. A través de mejorar un cuadro de hace 50 años que hemos visto en un museo y que entendemos que es un arte oficial y sagrado, hacemos ese arte que consideramos nuevo, cogiendo el pasado. Esto es muy hegeliano, luego lo vamos a mirar un poquito mejor. Debemos pensar que esa idea de archivo, de concentrar y de almacenar, entra en contradicción también con una línea permanente que está conectada en internet de imágenes y que yo puedo, por ejemplo, puedo ir a visitar X nombre de artista o X movimiento y ver todas esas imágenes conectadas con mucho mayor sentido que si voy a un museo, por ejemplo, y solo tienen un cuadro que han podido comprar de terceras de tal artista y luego almacenan en el fondo del museo pues otros 50 cuadros que no voy a ver nunca y que solo tiene acceso tal experto. En internet esa idea de memoria tiene mucho mayor sentido porque de repente puedo acudir en Wikicommons o Wikipedia pues a toda la obra casi completa del artista que me interesaba, por ejemplo. Entonces aquí, más allá del fetiche romántico de la obra física, material, real, en cuanto a la función que quiere cumplir el museo de archivo, de memoria o de interconexión para poder aprender y conectar ciertas partes del pensamiento, pues evidentemente sale perdiendo. Y para justificar su valía en muchas ocasiones lo que acabamos haciendo es acudir a la famosa aura de Benjamin, que aquí hay un vídeo en el canal también hablando de ello, donde pues eso, se ensalza el valor material, aurático de la obra frente pues al ideal del museo como un dispositivo de aprendizaje o de conocimiento del arte o de la cultura, etc. Por otra parte, en el museo también hemos delegado formas de representación humana, la construcción de verdades a través de la cultura. Le hemos otorgado, como si fuese una especie de órgano prostético colectivo, la función de la memoria. El museo durante mucho tiempo ha funcionado como un cerebro prostético del colectivo, de la sociedad o de la civilización que lo albergaba. Tiene el poder del deseo, pues lo que ha albergado dentro ha orientado el deseo de lo que deseaban hacer los artistas y de alguna manera le hemos acabado entregando el poder de las expectativas. Porque claro, la típica frase lacaniana del deseo es el deseo del otro, aquí también se aplica. Cuando hemos ido a un museo donde toda la sociedad acepta que allí está lo mejor o lo más sagrado o lo más excelso, lo más bello de una civilización, entiende quien va y quien va a hacer arte futuro que tiene que basarse en lo que hay ahí para poder seguir legitimando esa idea de un arte excelente. Entonces, de forma consciente o inconsciente, se genera una perpetuidad, una especie de culto que se va perpetuando a través del deseo de los artistas de pertenecer y de que sus obras se alberguen en esos mismos lugares sagrados. Estoy hablando un poco del origen general, de donde viene la idea de museo y de las consecuencias que ha tenido. Los tiempos en la actualidad han cambiado mucho
y esto ya no suena tan raro, pero entendamos en la función tradicional del museo, que un artista se fijaba, por ejemplo, yo qué sé, en las ilustraciones o en las viñetas de un periódico, o lo hemos comentado en otros vídeos, en los juegos de rol, en los videojuegos, en las artesanías de la señora que hacía pulseras en la calle, etc. Todas estas cosas que con el tiempo se han intentado meter como una fuente legítima de inspiración, en el museo no funcionaban bien. Lo que funcionaba o tenía mayor éxito o probabilidad de éxito para el artista joven sería pues que la cita o la referencia o la inspiración pues sean el rapto de las hijas de Lúcipo, o ahora miro un gran cuadro de un Velázquez y baso las cosas en grandes nombres que generen esa referencia de lo que hay ahí dentro y no de lo que hay ahí fuera. Esto es un poco lo que comentábamos aquí. Luego también podríamos decir que desde esta institución se ha organizado y se ha jerarquizado la imaginación social del proyecto occidental, de carácter pues puramente eurocéntrico y también indisociable de ese género o de ese germen pues puramente colonial e imperial. Aquí con nombrar los museos británicos ya me sobraría todo el vídeo. Toda esa jerarquización de la cultura, del gran proyecto occidental que nace en la Ilustración, siempre se ha dado desde grandes ciudades, grandes metrópolis que albergan esos museos. No puede suceder desde una ciudad que no sea el centro de poder universal o desde un lugar más descentralizado. Esto tiene su razón de ser, como hemos dicho, en el proyecto Ilustrado, y es importante asociar la idea de la génesis del museo a la Ilustración, la vocación de enaltecer el pensamiento por encima de todo lo demás, esa idea de eternidad, de consolidación de la historia como una consecución temporal que no tiene fin, que solo asciende en forma de gráfico racional en una búsqueda ideal o utópica de una paz universal, que esa paz universal solo vendrá a través del intelecto y la cultura. Y todo, pues eso, como una escalera que se va ascendiendo, que se van superponiendo, y el futuro o lo nuevo siempre es mejor, todo a través de lo racional, del intelecto, de la cultura. Si evolucionamos eso, evoluciona todo lo demás. Esto genera una falsa sensación de progreso que no tiene por qué ser así. Y además tiene un fuerte carácter antropocentrista que nos viene a decir que todas las cacas que hacen los humanos, cualquier cosa que haga un humano, es una cosa que debe conservarse y ser sacralizada simplemente porque viene del raciocinio humano. Algo que, pues si bien es cierto, nos puede haber llevado ese ideal a un momento de mucha comodidad de este tipo de tecnologías, no tiene por qué ser una verdad universal, sino que a lo mejor, pues si mañana nos cargamos todo el planeta, pues esto ya entraría en contradicción con esa idea. O nos da a entender también que muchas veces no más nuevo tiene por qué ser mejor. Esto tampoco quiere decir que ahora tengas que recuperar cosas del pasado, pero siempre tenemos una sensación de una evolución constante, de que todo va siendo una línea de progreso y no contemplamos que pueda ir a peor, ¿no? Eso también genera la sensación de no pasa nada, en el futuro va a venir algo que inventamos con nuestra gracia divina, que sería la razón humana, y solucionamos los problemas. Hablo un poco de esta serie de conceptos. Todo esto nace de ese proyecto Ilustrado, y en los museos se da a entender que todo lo que hemos hecho es digno de ser admirado, de ser sacralizado. Pues lo mismo, porque ya entra dentro del proyecto Ilustrado. Se sustituye ciertas capas de la iglesia, de lo religioso, y se le aplica a la razón y a la cultura y al arte como una derivación de esa razón humana en un aspecto más espiritual. El museo al final es un dispositivo ilustrado, como la misma idea de enciclopedia. Una idea, pues un concepto de racionalización del mundo, de categorización, que realmente hemos asimilado a través de la educación y de la cultura, pero que si te paras a pensarlo, es totalmente ridícula. Es decir, significa poner una planta tropical del Amazonas que alguien ha dibujado, que tal, que no sé qué, y te la pone al lado de yo qué sé, pues de las canciones populares de tu pueblo y detrás del invento científico de no sé qué, todo en la misma página. No sé, no tiene sentido clasificar el mundo de esta manera. Es totalmente absurda la idea enciclopédica del mundo. Y también de este proyecto ilustrado nace el ideal político que tenemos en la actualidad. Ese ideal político dividido entre derechas e izquierdas, o partidos de cierta manera que hacen una especie de representación de una especie de pseudodemocracia, y que, bueno, es verdad que genera cierta estabilidad, pero que cada vez se muestra un poco menos vigente como modelo político.
Como vemos, esta triada o esta serie de características que son propias de la Ilustración cada vez son menos estables en los tiempos actuales y cada vez pues, es más loco, creo, defender la vigencia de esas instituciones o de esa forma de entender la posición de las personas frente al resto del mundo, que es excesivamente antropocéntrica y que, claro, que una vez pues, te empiezan a salir maquinitas con cuestiones ontológicas, con cuestiones filosóficas del ser, pues... Esto, claro, que a veces es más difícil ponerte tú en el centro cuando ya directamente las personas, si tú estás viendo esto, te tienes que sentir como un puñetero gusano en medio de este mundo tecnológico que ya no puedes ni controlar. Entonces vamos un poco por esta serie de ideas a través también centradas en el museo. Si entendemos también que el museo es un dispositivo claramente ilustrado, llegamos a la conclusión que el museo puede ser el símbolo artístico político de la modernidad, porque al final define esa idea del saber que se estructura en relación con el tiempo, con una idea del tiempo lineal que discurre, que se subvierte al ideal del Estado que se realiza a sí mismo por medio de una evolución permanente. Volvemos a lo mismo, todo es una misma concepción de ideal ilustrado, de modernidad, que está articulada a través del museo de forma archivística, acumulativa y puramente taxonómica, que se dedica a catalogar, a administrar la verdad del Estado que lo ampara. Esto también está detrás del ideal de museo. A veces se camufla más cuando se trata del arte, que siempre se vende como algo independiente, pero no lo es, y a veces se ve mejor en museos de corte antropológico, que ya deberían estar extintos, pero ahí están, y bueno, pues ahí se ve muy bien esta idea del Estado administrando la verdad a través de los museos. Esa función taxonómica, que cuando se desvela pues en el contexto actual para mí resulta muy perversa, es una de las que más se ha cuestionado y aún así ha logrado como transformarse y seguir vigente ejerciendo esa misma labor taxonómica, pero diciendo, bueno, pues va, pues en vez de albergar lo que dicen unos, pues meto de todos los colores y de todos los sabores, pero mantengo la misma función. Esto tendría que ser cuestionado, porque en realidad lo que está generando es una falsa idea de más democracia, de sí, pues ahora pongo artistas de cada raza, de cada identidad, de cada lugar, de cada no sé qué, que se vea representado, pero en el fondo funciona igual. Lo que estoy haciendo es darte al piste para que la gente esté contenta, pero mantengo el mismo dispositivo funcionando como hasta ahora. Y esto en el futuro, pues es probable que siga generando los mismos problemas, porque simplemente estás cambiando la skin del mismo videojuego, del mismo programa informático, le estás poniendo un fondo de pantalla diferente. Y aquí creo que cuando se hacen críticas al museo deberían servir no para que se abra estéticamente y parezca que eso pues sigue como evolucionando, sino para transformarlo realmente y que aquello se convierta en un bebedero pues donde todo el mundo pueda ir y acudir al conocimiento o a la racionalización del procesamiento de los datos contemporáneos de una forma pues, que no tenga que ver con una identidad concreta, con un nombre propio, sino que realmente sea democrático, en el sentido de no tener ni siquiera que cuestionar si tiene mayor número de tal raza, de tal género, de tal no sé qué para que sea equitativo, sino que simplemente el museo funcione como algo equitativo, superando esa barrera de los porcentajes o del famoso debate que es muy polémico de la inclusión forzosa o mejor dicho, la exclusión forzosa, porque al final este debate siempre gira en torno a lo que se ha excluido y ahora debería ser como recuperado o reestructurado, y esa idea, si bien quizá es la más sencilla en la actualidad, y yo no estoy diciendo que lo veo mal, se parece un poco más a poner una tirita ante una herida y mantener el mismo cuerpo dañado que a generar un nuevo cuerpo donde todas esas identidades, todas esas nuevas personas que habitan este mundo y que deben ser reconocidas ya porque no funcionamos como antes, por suerte, pues tengan un lugar que no dependa únicamente de lo que están condenados a repetir. Esto claro, o sea, yo hablo desde una posición que evidentemente pues otra gente puede ver como privilegiada y decir, bueno, como tú no tienes este conflicto y eres hombre blanco, mestizo, lo que sea, hetero, en un contexto europeo, hay todo, muchas comodidades, no te importa esto y puedes criticarlo así. Pero yo aquí de lo que estoy hablando es del museo como dispositivo. En el momento en el cual nosotros le volvemos a exigir al museo que funcione igual, pero incluyendo a otras personas que representen de forma más democrática al mundo entero, lo que estamos haciendo es pedirle que funcione exactamente igual, porque sigue funcionando con el nombre propio de tal,
que sigue funcionando con la legitimación de una obra que se consagra en tal lugar y no pasa a ser un lugar de reflexión, sino que pasa a ser un lugar de consagración, de archivo y de memoria, pero de más gente. Esto es absurdo porque ese funcionamiento del museo es precisamente lo que ha llevado a excluir a otra gente en el pasado. Entonces, si realmente queremos un cambio, no deberíamos pedir al museo que haga lo mismo, pero con un mayor abanico de colores. Esto no tiene ningún sentido, más allá de lo que puedas pensar de una opinión o de otra. Creo que al final lo que acaba haciendo también en determinadas ocasiones es condicionar incluso a determinadas identidades a generar una obra que está esclavizada a su propia identidad. En el momento en el cual el museo deja de funcionar con esos ideales modernos, ilustrados y taxonómicos que hemos hablado durante todo el vídeo, quizá podemos encontrar que la persona que cree algo ya no está obligada a representar el papel de víctima de tal identidad por haberse sentido excluida, sino que puede trabajar en un nuevo entorno que eso ya no le cuestiona. Y a partir de aquí, pues la persona trabaja en lo que le apetezca. Porque imagínate que eres de un pueblo perdido de África, que eres mujer encima, que tienes 1000 dificultades de estas que se pueden clasificar y el museo lo que te está exigiendo es que hagas obras que remitan a eso para poder clasificarte y poder ubicarte con un nombre propio en ese lugar y representar aquello de forma de nuevo taxonómica. Esto no debería ser así, sino que esa persona debería tener la oportunidad de, si le da la gana, hablar de marcianitos en Urano y poder meter su obra igualmente o poder establecer una conexión con ese lugar de reflexión que quizá no tiene que ser un centro de archivo y de almacenamiento de obras, sino que puede tener otra función. Y aquí es donde va un poco el tema de fondo. Me he detenido un poco aquí porque a veces cuando hago estos comentarios que tienen más que ver con temas políticos o temas de actualidad pueden ser mal interpretados y tampoco es mi idea, claro. O sea, estoy aquí criticando precisamente el ideal o el concepto de dispositivo museo, pues con el objetivo precisamente de llevarlo a otro lugar para no tener esta serie de conflictos. Porque además, si lo pensamos a vista futura, si seguimos bajo esta misma línea, insisto en esa idea de no de la inclusión, sino de lo que acaba siendo exclusión. En el momento en el cual tú vas ampliando el abanico y van cambiando los tiempos, cada vez te vas a encontrar más gente que se va a sentir de nuevo más excluida y esto encima entra en conflicto con esa idea de legitimación del nombre propio, ¿no? En una sola persona encarnas un colectivo entero. Que esa sola persona con un nombre propio la metes dentro de un museo y la gente entiende que eso es lo que representa a todo ese colectivo que cada vez puede llegar a ser más amplio o incluso puede llegar a entrar en conflicto con ciertas ideas futuras que tengan que ver con lo transhumano o simplemente con los animales, con el especismo, etc. Se puede ir ampliando hasta tal punto que lo que se demuestra es que es absurda esa función taxonómica del museo. Pero bueno, ya para cerrar este tema, porque es que lo veo como un jardín, al final a veces no se puede hablar de estas cosas porque de repente te empiezas a encontrar que la gente lo malinterpreta y empiezan a caer palos por todos lados. Que esto es una especie de autocensura también. Aquí el tema final también sería que no es que esté mal, ¿no? Por decir esto, hacer esta crítica hacia la posibilidad de un museo distinto, no implica que la solución actual que se haya encontrado sea reestructurar el archivo y tratar de incluir, por ejemplo, pues artistas que habían sido olvidadas. Esto no es que esté mal. O sea, joder, está perfecto. Y de hecho, para la gente que creamos arte, si seguimos funcionando con un método, con museos que funcionan como memorias, pues acudir y encontrarte con un mayor número de nombres y mayor posibilidad de inspiraciones es extremadamente positivo. Ahora, lo que cuestionamos aquí es si este modelo sigue siendo vigente cara al futuro. No, la cuestión de fondo al final es si queremos el museo como un elemento de recuperación del pasado, como una especie de disco duro que podemos resetear para acudir a ese pasado. Y también nos lleva a una pregunta que tiene directamente que ver con todo esto, y es cómo se establecen los cánones locales de cada proyecto. Y su intento de aniquilación no debería ser algo catastrófico o visto como algo negativo, porque en otros momentos de la historia no hemos necesitado relacionarnos con la cultura de esta forma, lo hemos hecho mediante otros dispositivos culturales. Lo que ayer fue, hoy no es y mañana no tiene por qué ser así. Porque al final, y retomando un poco el hilo de lo de antes y con el museo y enlazándolo con esta especie de punto más polémico, más político, lo que guardamos en los museos de forma tan celosa, sin importar si en la actualidad es más diverso, si en el pasado fue único y muy, muy chiquitito, ha servido para decirle al mundo que la eternidad solo tiene lugar en los centros de poder universales.
se han construido imaginarios colectivos desde un solo núcleo que acaparaba y rapiñaba y saqueaba al resto del mundo sus creaciones para contextualizarlas desde lo más alto y así ordenar el mundo a través de los objetos más bellos que hemos creado y que creamos. Si esto mismo lo aplicamos a mayor número de gente, no se soluciona el problema, porque el funcionamiento sigue siendo igual de perverso. Se trata de jerarquizar desde un núcleo de poder lo que la diversidad, la identidad X o cual es y debe ser, a través de ejemplos concretos con nombres propios encima, porque esto es que al nombre propio, a la identidad individual le querría dedicar otro vídeo, pero a los artistas que se cogen se les sigue poniendo una individualidad y se trata de legitimar, es decir, trato de hacer la misma idea de genio pero con otra skin. Esto es mi punto crítico principal. El museo como proyecto que representa una especie de policía nacional de lo universal y lo global que te entrega un carnet de identidad sin tener en cuenta que la decisión estaba basada en sesgos raciales, identitarios, de género, de imperio y toda clase de intereses concretos de un reducido grupo de poder muy hegemónico y muy chiquitito. Demasiado chiquitito para que gestionen esa idea de universalidad. Entonces, de nuevo, en el contexto actual, que es mucho más diverso y amplio, se trata de hacer lo mismo generando la falsa idea de diversidad, porque al final ese poder, esa idea de diversidad se está administrando desde ese mismo lugar de una ciudad grande, con mucho poder económico, con un gran poder hegemónico político detrás, que es quien pone a ciertos directores y que gestiona cierta idea de patrimonio. Esto es un poco generalista también, ¿no? Y no tiene que ver con el trabajo directo de campo de la gente que organiza una exposición o las ideas que tengan los artistas al trabajar ahí, sino estamos hablando todo el rato, por si a alguien se le olvida, del concepto general del dispositivo museo. Porque al final a veces lo desentendemos o lo desenganchamos o se genera esa idea de desconexión con el poder político de la ciudad que alberga o del estado que alberga el museo, porque se da a entender que el museo reflexiona en torno a lo sublime, al goce estético o intelectual, desde un punto de vista que está pues un poco así apartado de lo más mundano, ¿no? Y que está siempre por encima. Y claro, esto lo que ha acabado haciendo es en parte protegiendo a la institución museo y salvándole de esa idea colonial negativa y pues perpetuándola por ahí, pero al mismo tiempo también ha logrado que la sociedad se desconecte de tan apartado del poder político de turno o de la política más mundana y ese entendimiento de lo que hay en un museo es lo más excelso, lo más snob, también ha hecho que mucha parte de la sociedad se desconecte de la manera en la que se entendía el museo y en la actualidad se trata de reconectar a través de la cultura del entretenimiento y en general un poco más de la sociedad del espectáculo. Desde el museo también hay cierta idea paternalista, y sí, paternalista puramente, porque se da a entender que mira, a través de aquí yo te voy a explicar un poco cómo funciona pues ese mundo o esa cultura y no te preocupes que yo te lo enseño de una forma pues desprendida del poder político de turno. Y esto es una falacia, porque realmente ya vemos cómo se colocan en las... Hablo un poco más a nivel gran institucional, no solo de la gente que trabaja a pie de calle en un museo, sino a nivel de pues eso, quién preside un museo o quién dirige un museo en cierto momento tiene una gran conexión política con el poder de turno. Esto es inevitable. La cultura es un elemento de dominación brutal y ahí está el ejemplo pues, de los americanos y del Imperio Romano. Esto, no sé si llega a subir el vídeo sobre dominación cultural. No sé, lo revisaré. Hice uno, no sé si lo subí en podcast solo. Lo revisaré y lo colocamos porque es una idea muy interesante que a veces también se nos pasa por alto, ¿no? Como a través de la cultura se puede dominar mucho mejor a otros pueblos, otros contextos, que a través de las armas. Y bien, también en el museo tenemos que hablar de temporalidad, pero no solo como algo conceptual, sino puramente material. El museo ya no sirve como una disposición de pedestales, de imágenes estáticas, ¿no? Se le exige movimiento en la actualidad. La imagen tiempo muestra cómo ha cambiado la visión que tenemos del museo, de ser un lugar donde nos deteníamos en silencio ante imágenes estáticas y en cuya visita el tiempo era controlado por esa capacidad de lectura o la capacidad de detención y de pues prestarle atención muy sosegada a esa gran obra maestra que te han dicho que contiene muchos secretos y que tú tienes que descubrir ahí. De ahí hemos pasado a un auténtico laberinto de proyecciones, de luces, de neones, de sonidos, de instalaciones y de espacios en los cuales la imagen en movimiento guía la temporalidad de tu visita. Pensemos en el típico museo en Barcelona de CaixaForum, CCCB,
donde las visitas son muy visuales, son experiencias que tienen mucho que ver con la imagen en movimiento y no solamente estática. También esa imagen en movimiento, esa idea de proyección, genera una experiencia que es mucho más colectiva que la idea de quedarte fijo ante una obra que tienes que contemplar de forma individual. Y esto tiene mucha lógica porque al final en la sociedad de consumo lo que acabamos haciendo es una mirada distraída, que estamos acostumbrados a un flujo constante y obligar a detener y leer símbolos pasados que mucha gente ni siquiera reconoce, porque lo he dicho en algún vídeo. Si tú entras al Prado y no tienes ni idea de ciertas historias de la Biblia o de ciertas historias de mitología grecorromana clásica o cierta ideología de la historia del poder en tal estado, pues no tienes nada que hacer allí, ¿no? O sea, ¿qué haces allí? Ver ideales representados de cuerpos figurativos y ya está, porque no puedes hacer nada más. Entonces, ante esa idea, y en un mundo en el cual el museo depende de su capacidad como centro de entretenimiento, espectáculo, para su legitimidad, es decir, esto sería para tratar otro vídeo, pero un museo en la actualidad, sea privado, sea público, si no cumple determinados números de visitantes, determinadas ventas en la tiendecita y determinadas cosas que solo tienen que ver con lo crematístico, pues no funciona y le cortan el chiringuito y entonces ya no puede ni ser un museo idealizado, ni ser un museo de entretenimiento, ni nada, no existe. Entonces esta dependencia del museo como centro de entretenimiento, que sería como un negocio o un cine, es muy importante a tener en cuenta también. Pero bueno, no era la idea de tiempo que quería tratar, sino que el museo no solo se ha encargado de la gestión del pensamiento y de las obras desde los núcleos de poder, sino que ha obligado a contemplar las obras bajo una perspectiva temporal muy particular. La relación entre museo y tiempo es indisociable. Se sobreentiende que al museo, normalmente, se llega momificado, desenterrado, recuperado, muerto o con la patita medio en el cementerio. Tú al museo, de nuevo hablo de esta idea general, no solías entrar con una obra de un artista en vida, sino que las obras llegaban para consagrarse y de ahí venía la crítica de Theodor Adorno del Museo Mausoleo. El arte más fresco, más contemporáneo, del momento que fuese, difícilmente encontraba su lugar en esta institución. Y cuando en las últimas décadas, pues con tanta crítica al museo se ha intentado abrir esta idea, de nuevo ha pasado una contradicción y es lo que no paro de criticar, de no se puede perpetuar el museo como un dispositivo que funcionaba en el proyecto ilustrado para nuestro contexto contemporáneo. Tenemos el ejemplo del MACBA en Barcelona, que es la ciudad desde donde grabo esto. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona es un chiste, es un meme museístico de todo esto que estamos hablando. Desde su condición de sarcófago para un montón de obras, la mayoría conceptuales que estaban concebidas para no estar dentro de un museo y que ahora están ahí momificadas, llenas de polvo y sin sentido, porque eran obras que no se habían creado para estar ahí, hasta el intento de meter artistas jóvenes que se cogen a tres directamente y se ponen a dedo divino con ciertos intereses que se mueven en las cloacas de la ciudad y cuyo mayor mérito en ocasiones consiste en la cuna a tal, en el peloteo a tal gente que hacen el trenecito aquí y en cierto oportunismo. La gente que sea de Barcelona sabe que la escena artística oficial de museos y centros de arte oficiales de la ciudad es el mayor trenecito circular que ha existido en la historia del arte. Personas que no salen de ese mismo circuito y se lo van rulando durante 10, 15 años y es pues completamente patético. Entonces, este no era el tema, pero bueno, necesitaba soltar la pullita. El museo acostumbra a ejercer de reloj colectivo. Nos ubica en el tiempo mediante las obras de arte y nos fuerza a aguantar el peso del pasado. Esas obras o artefactos que en principio fueron pensados para existir en un momento determinado, de repente adquieren un poder simbólico tremendo en el cual parece condensarse todo el pasado. Esto es lo que pasa en el MACBA. Obras creadas para ir en contra de la idea museo, de repente son convertidas o reconvertidas por el museo en símbolos de la transición, de la escena artística más vanguardística de esa ciudad de Barcelona en tal época, y como una especie de núcleo de la modernidad, y todo aquello se reconvierte en una reliquia. Esto lo veremos mejor tengo un vídeo preparado sobre historia del coleccionismo donde se ve muy bien la evolución del tráfico de reliquias en el contexto cristiano hasta el ideal de museo contemporáneo. Pero bueno, de alguna manera lo que quería decir aquí es que el poder simbólico nuevo que se le da a esos elementos, esos artefactos que condensan el pasado en sí mismo,
parecen decir a las nuevas generaciones, ojo, porque te vigilo. Una vez son sacralizadas allí, cuando alguien va a verlo es, hey, te estoy vigilando desde el pasado. Y esas mentes del pasado se perpetúan eternamente condicionando a las nuevas generaciones, porque la idea de eternidad y museo están estrechamente relacionadas, y la eternidad tiene que ver con el tiempo. Entonces aquí museo y tiempo son una sola cosa. Y podemos poner un ejemplo medio chistoso aquí, pues que sería que ahora que estamos montando aquí, pues yo qué sé, los belenes de Navidad, ¿no? De figuritas de que pues el capitalismo adquiere esa costumbre, la perpetúa en sus propias reglas de consumo y seguimos haciendo belenes con figuritas fabricadas en masa por gente esclavizada desde China o desde cualquier otro país oriental. Tenemos esa figurita que antiguamente a gente le representaría el ideal cristiano de la familia, de lo que sea, y ahora en la actualidad pues representa simplemente un símbolo de Navidad que podemos asociar a reuniones familiares, a compras, a una paga extra, a unas vacaciones, y en general se van reconvirtiendo como símbolos. O sea que esto también tiene que ver con lo que estamos tratando hoy. Pues imagínate que tienes una casa con jardín o que vas por la calle, se te cae una de las figuritas del Belén que llevabas y tu perro la entierra. Hasta ese momento hemos visto como la misma figurita o el mismo objeto ha cambiado de significado, de pasar de un símbolo cristiano que ya representaba una escritura en la Biblia transformada a un objeto, también luego se transforma a un objeto de consumo fabricado en masa para de nuevo representar otra idea totalmente distinta, y de repente se cae, se entierra por el perrito, pasan 1000 años y nos encontramos una civilización parecida a la nuestra que sacraliza el pasado, el archivo, la memoria, etcétera, coge esa figurita, no quedan más por allí porque todas se han destruido porque no servían para nada, cuando acababas se dañaba, la tirabas a la basura y comprabas otra, pero esa que enterró tu perrito se ha librado del reciclaje y está ahí, enterita, con sus colores, todo. Pues de repente la cogen, la meten en una vitrina y de nuevo reconvertimos ese símbolo en algo que asumimos o que colegimos mediante textos, estudios de expertos, el archivo, la memoria, y todo intelectualizado a través de la razón dentro de un objeto que sencillamente no puedes aplicarle un único significado o no puedes concretar qué era o para qué servía, pero en ningún momento llegó a ser sagrado, sino que esa idea de exclusividad, de aura, de único, de contexto sacralizado de nuevo, es puramente entendida por el museo, que le otorga esa eternidad, cuando ese objeto jamás estuvo destinado a absolutamente pues ninguna eternidad en ese momento. No sé, me la acabo de medio inventar así, no sé si es un buen ejemplo o no, me lo podéis poner en comentarios o si simplemente os lía más, pero bueno, esto era un poco la idea. Al final es un poco lo mismo que hemos comentado en otros vídeos del clásico ejemplo entre Euclides y Einstein, que bajo una nueva teoría, bajo un nuevo concepto temporal o espacial, se acaba moldeando y articulando lo que luego entendemos como realidad, a lo que le otorgamos el poder de la verdad, como si fuese algo inamovible, cuando de una diferencia de una teoría a otra, la construcción tecnológica de todo lo que hay alrededor pues cambia radicalmente, y aún así sigue funcionando. Es decir, tanto las teorías que provienen de Euclides como las de Einstein han generado una idea que se ha considerado realidad y verdad absoluta. Y por eso no es ninguna tontería dejar de lado la relación entre temporalidad, eternidad y ciertas cosas que articula el dispositivo museo para generar también una idea de realidad a través de la cultura. Aquí estamos hablando de esto mismo. A través de esa idea de museo se generan ciertas verdades que pues, no tienen por qué ser así. Y es que el museo también trae el problema de la acumulación y del archivo y de qué sentido tiene eso en este contexto contemporáneo. Esto lo apuntábamos al principio, pero los museos, como las bibliotecas, se han construido con una segunda función, que es acumular y almacenar todo lo que pueda ser considerado digno de, pues eso, de ser eternizado. Los sótanos de los grandes museos están preñados como un insecto terrorífico, como una araña ahí llena de bichitos, que están llenos y llenos de obras y obras que nadie ha visto y que no van a ver en años, y todo pues eso, pues bajo ese ideal ilustrado nos da una especie de seguridad, porque consideramos que como están a salvo, como aquello que se hizo en un pasado, que pues tenía que ver con el arte, pues tenga valor o no, o lo vea alguien o no, pues creemos que ahí pues si está almacenado pues ya está cumpliendo su función. Esto pues habría que reconsiderarlo también. Ese lienzo además que va pasando periódicamente por procesos de restauración, porque al final la tela, el lienzo, el lino, por poner la madera, son cosas perecederas, son materiales que se degradan con el tiempo, que van en contra del ideal de eternidad. Y entonces nosotros los debemos conservar y aplicar toda la ciencia y la tecnología para preservarlos, aunque sea a escondidas de todo el universo.
mientras esté conservado y se haga eterno, pues estamos cumpliendo el papel simbólico que queremos del museo. Y aquí ya viene otra paradoja, que es que junto a estos ideales tenemos que mezclar la idea de identidad. Se conserva un Da Vinci y se tiene que conservar de forma original. Pero claro, cuando pasen 1000 años, de ese Da Vinci, del original, no queda un pingo, porque es que de las capas de pintura que le has tenido que dar, ¿no? Ya pasó con el Salvator Mundi y el mafioseo entre los árabes y Francia, pues ¿qué queda del Da Vinci original? Es que directamente hasta te podrías inventar que te lo has encontrado y lo has creado de la nada, y no pasaría nada siempre y cuando se cumpla ese ciclo ideológico que tenemos alrededor del museo y porque todo esto tiene que ver con el museo. El Da Vinci del Salvator Mundi, cuando querían crear aquel museo nuevo en Dubái, en Qatar, no me acuerdo ahora. Bueno, que al final toda esta idea también está relacionada con el ideal de originalidad, que al final pues eso no llegará a ser un original, en un momento dado se restituirá totalmente por un objeto artificial creado por muchísimas manos, que es un poco lo que sucedía en época medieval con los manuscritos, cuando se encontraba, claro, luego el humanismo recupera todo ese ideal grecolatino de los textos, pero hasta el momento en los monasterios medievales los copistas iban apuntando, iban añadiendo, iban modificando el texto original venido desde la antigua Roma, desde la antigua Grecia, hasta que tú ya no puedes saber casi qué era el original o quién había hecho qué, y allá había en la mano de 10.000 monjes, y luego resulta que el verso original del libro tal, del gran autor romano, pues eran 3 líneas. Y el resto de líneas, en las 15.000 páginas siguientes, era pues ahí comentarios añadidos y a ver quién lo encuentra, ¿no? Y bueno, esto también tiene que ver con el fenómeno en la actualidad que vivimos a diario, que es la saturación y la imposibilidad de gestionar una información ingente, ¿no? Una cantidad ingente de información que nos acaba llevando al extremo opuesto del ideal ilustrado, y es que mediante la saturación de la acumulación del archivo, lo que llegamos es a la desidia, no a la utopía de la intelectualidad y la racionalidad que supera todo, sino que llegamos al aburrimiento y a la incapacidad de actuar, porque ante tal conocimiento ilimitado no podemos actuar. Es así. Estoy seguro que si me estás escuchando ahora, pues te pasa lo mismo, te pasa lo mismo. Muchas veces acabas con la idea de decir, ¿yo qué más tengo que hacer aquí? Estoy aburrido o aburrida de ver todo el rato lo mismo, ¿no? La imposibilidad de abarcar y de asir la realidad, esa sensación de que se escapa de mis capacidades intelectuales humanas por más que yo quiera intentar seguir al ritmo. Y esto no es un problema nuevo, ¿no? Ya hay ejemplos de bibliotecarios egipcios que se quejan pues, oficialmente de la saturación de pergaminos que un rey acumula y que ni siquiera encima va a leer, y que a él le toca pues, organizar todo ese galimatías ahí cuando eso, el rey pasa y solo acumula y acumula y acumula. Imagínate si lleva tiempo la idea de saturación. Aquí el conflicto es que en la actualidad afecta a todo el mundo, no solo a un bibliotecario del rey. Y también nos encontramos con el conflicto del museo. Uno de los principales conflictos para mí es que a través del museo se articula o se le otorgan cualidades divinas y geniales a un nombre concreto que, de nuevo, incluso en la actualidad, que de aquí venía la crítica que puede ser malinterpretada, por favor no lo hagáis porque si no me veo que me van a caer palos por todos lados, de generar esa misma idea de genio, pero a través de nombres simplemente de otros colores y de otros sabores. Es decir, la idea de perpetuidad del individuo único y genial y excelente, que es mejor que otros individuos porque es capaz de concentrar mejor el saber en una obra. Esto creo que a día de hoy, pues con el Internet moderno, no existe. Y yo no paro de repetir el ejemplo de alguien que se dedica a crear, puede ver con su propio algoritmo que le muestre su red social favorita, va a ver tantísimos talentos de tantas partes del mundo, a veces ya sin fijarte en el perfil de quién lo ha hecho, sino simplemente viendo la obra, que son tan excelentes y que se superan a la una a la otra de una manera tan exponencial que no tiene sentido albergar a alguien consagrado en un lugar con un nombre propio representando a X cantidad de personas, cuando ya la propia red permite vivir eso en primera persona, vivir esa diversidad de una manera que el museo mismo es casi la persona que va creando allí. A cambio se tiene que sacrificar pues toda esa chicha del artista, que es el ego, y que esto es un conflicto pues que toca trabajar y que hay que tratar también en el mundo contemporáneo, porque lo hablamos en otros vídeos también. Claro, he tocado tantos temas que al final un artista a veces la motivación que tiene es ser querido, ¿no? Ser visto, ser admirado por los demás y ser tenido en cuenta. Y mucha gente se hace artista pues por eso, porque mayor gente te puede ver a través de lo que tú haces y quererte. Entonces, claro, esto se tiene que reestructurar también.
Desde mi punto de vista, no hay ningún museo, al menos concebido de la manera tradicional, que sea capaz de representar realmente la diversidad y la acumulación tanto de identidades o de obras geniales que se articulan en la actualidad en el mundo contemporáneo. Esto creo que no tiene mucha discusión, porque por más que intentemos poner parches, no vamos a lograr generar ese ideal de representación perfecta. Tampoco creo que lo persigan los museos, ¿vale? Pero ya que se intenta transformar, pues joder, si tenemos la oportunidad de ver que hay un proyecto cultural universal nuevo, que a través de la tecnología, pues por lo menos también de generar nuevas plataformas o de alterar el museo para que sea un lugar de interconexión y no de consagración o de... porque al final esto también se mezcla con el mercado. Esto sería otro tema, no quería alargarlo más, pero sí, muchas veces el museo es utilizada esta idea de consagración para alimentar la potencia mercantil de la obra o del artista. Mediante un nombre ubicado en un museo, luego el mercado puede generar pues un flujo mucho más suculento. Y aquí es donde el pensamiento y la idea de progreso se mezcla con la idea de progreso del capital, que no tiene nada que ver con la idea de progreso intelectual, ¿no? O sea, la ambición de que todos podamos ser vistos de la misma manera y de las mismas oportunidades sociales se mezcla con la idea de que lo nuevo te lo puedo vender a un público más amplio de una manera más eficaz que el público que ya ha comprado las obras de un pasado y que está quemado, ¿no? Es como el iPhone nuevo que sale al mercado un año después y que tampoco aporta mucho más a lo que tenía el anterior, sino simplemente se hace como, pues mira, ha salido el nuevo móvil que tienes que comprar. Pero bueno, no me enredo más. Como a modo de conclusión aquí podríamos decir que estamos aplicando las premisas del pasado a las nuevas tecnologías. Algo pues que debería tener los días contados, porque por ejemplo todas las inteligencias artificiales funcionan alimentándose con datos archivísticos del pasado, con datos, con imágenes, con concepciones y articulaciones temporales que provienen de esos grandes museos, de esas instituciones ilustradas que tenían el dispositivo museo como un lugar de archivo. Ese archivo ahora se ha convertido en el combustible que alimenta a esas inteligencias artificiales que dominan un poquito el ecosistema cultural contemporáneo. De ahí que en muchas ocasiones existan polémicas muy chungas donde la IA pues le das un poquito de libertad y de repente se vuelve racista o representa a personas de determinado género, raza o identidad de una forma que nos violenta. ¿Por qué? Porque le estás dando de comer con todo el universo pasado. No estás permitiendo tampoco que genere conexiones contemporáneas, sino que se basa la propia IA en traer el pasado reorganizado de forma muy eficiente y muy óptima al presente. Entonces, mediante la IA también se perpetúa el ideal del museo, de forma indirecta y quizá temporal, porque al final el objetivo es que llegue a otro sitio. Y esto, por si alguien se ha perdido, el ejemplo más claro es cuando alguien va a coger una inteligencia artificial de estas que hacen dibujitos. Por norma general le va a pedir o le va a exigir o va a desear que el prompt que le escribes te traiga una especie de pintura que sea puramente figurativa y que por ejemplo se parezca a un Caravaggio, que la figura humana esté exactamente igual y en vez de 5 patas tenga las 2 en la proporción adecuada. Esto, claro, se lo estamos exigiendo a la máquina en función a todo lo que hemos estado hablando aquí, al puro pasado. Porque si no, la máquina, si la queremos creativa, realmente te podría hacer locuras muy interesantes, muy alejadas de lo antropocéntrico. Esto sería mucho más interesante en el fondo. Y por otra parte, otro ejemplo del museo o del proyecto ilustrado del museo que podemos aplicar al mundo contemporáneo sería el botón de guardado, que tiene muchas aplicaciones. Bueno, el texto en el que baso este vídeo ensayo o columna de opinión, lo que sea, estaba hecho a finales de 2023, estamos aquí en plena Navidad, porque esto mañana cambian el botón y me joden el vídeo. Pues ese botón de guardado tiene su razón de ser en todo lo que hemos tocado aquí. Y es una especie de anclaje, de nostalgia, de atractor a no abandonar ese ideal de archivístico que en realidad no funciona. Y aquí invito a ver todo lo que has guardado en ese último año desde que se implementó el botón de guardado y a ver si has revisitado alguna de las cosas que has guardado. No creo que la hayas hecho. Lo que está generando es la idea de no te preocupes, tú sigue fluyendo a toda hostia que yo te doy la oportunidad de no perder aquello que tenías aquí, ¿no? Es como si tú ahora miras la cantidad de fotos que tienes en tu móvil, 25.000, 30.000, es una locura, no tienes vida para volver a ver esas fotos que has ido haciendo de todo lo que te rodeaba.
en tu aplicación de guardado tienes ya tantas publicaciones que querías detenerte a mirar que no vas a volver a detenerte a mirar porque no tienes tiempo, porque no paras de vivir en ese presente continuo y estirado. Entonces, para que regresara, debería volver a ser publicada esa publicación que guardaste, de modo que se interconecte en ese flujo temporal presente de nuevo y no revisitando un pasado. Es como si guardásemos para ver en un futuro en el cual no vamos a tener tiempo de ver esa imagen porque volveremos a estar inmersos en otra sucesión de imágenes y de obras de ese presente, pero de nuevo queremos volver a tener tiempo para ver y volvemos a guardar. Y bueno, todo esto también sirve como un ejemplo más mundano para ver la obsolescencia de ciertas ideales que contiene el museo, porque esto está muy relacionado para mí. De modo que insisto, es como la conclusión de este vídeo o la crítica tendría que ser: ¿por qué queremos seguir consagrando, almacenando, archivando y generando los mismos ideales de un museo, de ese dispositivo, cuando lo que sería interesante es articularlo para una mayor capacidad de optimización de la circulación, de la interconexión de ideas, o una mejor comprensión de ciertos contextos que ayuden a que mucha gente pues vaya a beber, como una especie de bebedero donde se va a beber sin ir a rezar, ¿no? Sería un poco la idea. De alguna manera sería quebrar ese museo que está dividido en la actualidad entre un centro de espectáculo de cachivaches tecnológicos, de obras teatrales con lucecitas, espectáculos y como si fuese ir a un cine interactivo, o el lado contrario, que es una iglesia decadente donde la gente va pensándose que es mejor que los demás porque es más intelectual y que encima tratan desde allí la moralidad contemporánea y es como, mira, desde el museo aplicamos lo que realmente es bueno y a través de la cultura y somos como mejores a través de la racionalidad, y es como una idea también paternalista que se ve bastante bien en museos de arte contemporáneo como el MACBA, de nuevo, es que es un buen ejemplo de todo. Creo que es de los mejores ejemplos que hay sobre el fracaso de la idea de museo. Pero bueno, en general, cuando he hablado hoy o el título que está de fondo de Museo Zombie, viene a ser esto, ¿no? Ahora que los medios de producción y de visibilidad cultural se han transformado, pues ya no necesitamos quizá a ese querido museo zombie. Y esto no sé si lo he dicho al principio, lo debería haber citado al principio porque es súper importante. Tenemos un buen ejemplo aquí de lo que hemos hablado, que es Malraux, para quien lo quiera buscar, André Malraux, que era un dramaturgo alrededor de los años 50, mediados del siglo XX pasado. Elaboró la idea del museo imaginario dentro de este cúmulo de críticas que también tienen que ver pues, con Adorno, con Duchamp, con las vanguardias hacia la idea de museo. Malraux empezó a ver cómo una persona quizá puede tener una visión más enriquecedora del arte o de la cultura dentro de, por ejemplo, un libro lleno de imágenes artísticas a través de la reproducción o de la capacidad de reproducción de la fotografía, que en un museo donde hay una imagen fija y donde hay un discurso hegemónico dictado desde un poder y que está condicionando a la mente de la persona que entra allí. Entonces, para él, pues como un poco admonitorio, ¿no? Viendo ese internet futuro donde está todo lleno de imágenes y anula la capacidad de sentido del museo que tenía hasta ese momento, pues trabajaba un poco esta idea que me parece muy interesante para el tema que hemos tocado hoy. André Malraux, el museo imaginario. Digamos que a partir de ese momento, de los años 50 también, el museo se desprende de esa función catedralicia que hemos comentado en determinado momento y arrima la cebolleta un poco más a la pura industria cultural, al espectáculo. Aquí también tendría que ver pues, la crítica de Adorno y parte de la escuela de Frankfurt, pues la lectura de teoría estética de Adorno. Aquí también vendría dentro de esta bibliografía que he dicho al principio que iba a decir y me he olvidado. Otro libro también que... José Luis Brea, en Cultura RAM, si no me equivoco, creo que es en Cultura RAM, tiene un apartado dedicado al museo donde relaciona muy bien las perspectivas museológicas del futuro con las provenientes del pasado. Por otra parte, también como pues, un ejemplo más simplón o más meme, sería cuando los nazis adquieren el poder y cogen toda la museística y la tratan de organizar para generar un discurso y hacen lo del arte degenerado. Esto es una manera exagerada, pero que sirve muy bien para ver también ciertas características del concepto museo. Y no sé si, es que como me pongo a hablar aquí y no me callo, tampoco sé si... vamos a explicar un poco lo de Hegel, que creo que no lo toca. Quien haya llegado hasta aquí, porque si no la gente normalmente ya para el vídeo mucho antes, sabe ubicar a Hegel, estoy seguro. Y pues bueno, forma parte de ese panteón que también tiene que ver con lo museológico, pero en la filosofía, ¿no? A través de lo doxográfico se enaltecen grandes nombres y se perpetúa el pensamiento a través de la academia, que sería una especie de museo de lo intelectual.
Y si bien pues nombres como Hegel, nombres propios, nos han servido para explicar de una manera muy útil para reflexionar a través del mundo que vivíamos y de articular realidades y proyectos, en este caso el proyecto moderno, pues también no está de más pues, poder criticarlo o poder ver cómo en ciertas capas se va perdiendo su vigencia. En este caso, pues la parte hegeliana del museo yo creo que tiene que ver con lo taxonómico, pero sobre todo con el ideal de la realización de que lo último es lo mejor. Es como que lo nuevo se sitúa jerárquicamente sin cuestionarse por encima de lo que ya fue, de lo viejo, pero a la vez también se trabaja a través de la historia, ¿no? Como una especie de dialéctica entre el pasado y el presente donde lo nuevo es mejor porque contiene parte de la esencia del pasado, pero mejorada. Entonces después es superior, aunque la dependencia de lo histórico sea casi patológica a través de la taxonomía, de la clasificación del saber. Vamos, que es lo que digo, es una relación tóxica, ¿no? Que da para escribir muchas canciones. Quiero que lo nuevo esté y que sea mejor, pero no puedo olvidar ese amor del pasado que se articula a través del museo. Bueno, aquí ya estoy empezando a delirar. Pero bueno, yo creo que queda claro que es un poco la idea de que la pintura nueva lleva la carga del pasado, pero se le añade algo nuevecito y por lo tanto pues es superior porque es lo que ya era pasado, que por lo tanto ya nos molaba, pero como le hemos metido más, pues es mejor. Es una idea muy garrula, en el fondo. Estoy de coña. Pero bueno, si además, si no fuese poca esta relación puramente hegeliana en el museo con la historia, también tenemos cómo se le otorga a la obra de arte, así a nivel general, o al objeto artístico, el papel de urna, de una reliquia, una especie de urna donde se deposita el instante bello que se vivió en un pasado y que como no volverá a existir nunca más, ¿no? Pues puede ser retenido en esa obra de arte que conservaremos como una reliquia y claro, es el artista, el gran artista el que ha podido capturar esa belleza efímera para hacerla eterna a través de la propia historia ascendente que va condenando al futuro habitante a perpetuar esta memoria. Esto para mí también es puramente hegeliano. Entender la obra de arte como algo que retiene el instante de la belleza efímera y la contiene y la perpetúa. Para mí esto es puramente hegeliano. Si me equivoco y alguien tiene estudios sobre filosofía y entiende mejor esta idea, pues me lo puede poner aquí abajo o la puede confirmar o lo puede debatir. Me interesa bastante el tema, la verdad. El caso aquí, o lo interesante para mí sería que de nuevo vemos como a través de un nombre propio, que en este caso el de Hegel y su perpetuidad de las ideas, de la forma de entender el mundo desde el pasado y traído como a colación constantemente por lo que van añadiendo otras gentes y dicen sobre esa persona, pues también se acaba conformando una propia idea de arte, que acaba siendo muy general, porque muchas veces es lo que los demás dicen sobre alguien que está muerto y le otorgan un valor de santo prácticamente. Ojo que aquí no estoy criticando que las ideas de alguien como Hegel o esto sean útiles o no tengan valor. No, estoy hablando un poco de cómo se genera el conocimiento, cómo se consagra el nombre propio y cómo también tiene que ver con lo museístico y con la concepción o la idea o el ideal que mantiene el museo, ¿no? O sea, cuando vas a un museo y ves esas obras allí en una vitrina, se entiende que todo el pasado, toda la belleza del pasado está condensada allí y existe una dialéctica claramente pues entre el pasado, el presente y un futuro que generamos nosotros que es como, mira, es mejor porque esa urna la cogemos, la hacemos un retrete y deja de ser un urinario a ser un retrete con un alcantarillado y por lo tanto es mejor, pero está basado en esa urna que nos ha inspirado desde allí. Bueno, yo creo que no sé si he dicho hace una hora que lo iba a dejar aquí, o sea, que creo que este vídeo tenía intención de que durase 20 minutos, no ha podido ser. Yo a modo de conclusión, ahora sí, de verdad, diría que lo interesante de un museo en la actualidad, si es que se tiene que seguir llamando así, tiene que estar pues, conformado de la misma manera, es que se debería convertir quizá en un centro que piense un poco más en el futuro que en la idea de archivo del pasado o de la taxonomía del presente, ¿no? Y que se convierta eso, insisto, en la idea de un bebedero, de un abrevadero donde tú puedes ir allí y no tienes que identificarte ni siquiera con un nombre propio, sino que esa propia idea de diversidad ya te empapa, no te excluye. Porque de nuevo, a veces cuando decimos lo de inclusión deberíamos hablar mejor de exclusión. La idea de exclusión o la filosofía alrededor de la idea de exclusión lleva a mejores conclusiones que lo de incluir. No solo por el origen de dónde nace esa exclusión, sino porque realmente está de fondo al final. Al final, pues eso, en lugar de un templo sacralizador de nombres, que luego el mercado, insisto, que utiliza, porque hay cada vez la idea de arte
en la actualidad del Internet pues tiene menos sentido. Esto pues lo trataremos en unos vídeos que tengo que preparar un poquito mejor para el futuro. Pues acaba siendo fagocitada por un ideal de mercado también que utiliza mucho al museo, especialmente en el contexto norteamericano, que es muy privado. Hostia, claro, yo no he hablado de esto también, de lo institucional y del museo. Bueno, me lo guardaré para otro vídeo, podemos ampliar el tema, pero la idea también de cómo el arte institucional permitía generar cierto tipo de obras que eran muy interesantes porque no dependían de un mercado, pues aunque hubiesen ciertas paradojas, permitía la posibilidad de no tener que hacer obras de arte que si no se venden no pueden existir. Porque hay muchas obras, yo que sé, pues o artistas como Juan Hidalgo, Nacho Criado, Esther Ferrer, Valcárcel Medina, artistas muy buenos de nuestro contexto español que no podrían haber existido sin un cierto apoyo de lo institucional y del museo como lugar que trata de generar esta idea de bueno, pues tú haz arte sin depender del mercado, que yo trataré también de mantener o de sostener esa idea de que puedes hacerlo. Eso en la actualidad creo que está totalmente aniquilado y el mercado tiene fagocitado por completo al ideal de museo también, y cuando no es el mercado es la idea de centro de entretenimiento, de empresa de espectáculo. Y bien, nos quedamos con eso, con el museo no como un centro donde resuene constantemente el eco del pasado, sino como un lugar que debería ser pues de reflexión y descentralizado, un espacio que ayuda a la compresión de un presente fluido que se nos escapa a casi todo el mundo. Esto ya pues podríamos hacer otro vídeo dedicado a ese museo del futuro. Creo que el de hoy era un poco para establecer una relación más de entendimiento de dónde nace la figura o el dispositivo del museo. Me ha quedado más largo de lo que pensaba el vídeo, ya estoy en la charlita final, ¿eh? Seguramente lo suba como podcast, porque pues aquí de imágenes no sé qué poner, la verdad, y tampoco tengo mucho tiempo estos días. Entonces lo subiré como podcast. Me interesa mucho la opinión de la gente porque, insisto, ya que yo he hecho una especie de vídeo de opinión y lo he dicho en otros vídeos, últimamente la gente mientras va viendo el vídeo toma anotaciones con el ordenador y lo pone en comentarios, se generan debates y reflexiones muy interesantes. Y también pues eso, pues agradecer si le pones el like, si lo mueves, si lo comentas y todo esto pues ayuda a manipular el algoritmo y que tiene mucha sustancia estos temas. También me interesa muchísimo pues la opinión de gente que, por ejemplo, trabaje desde las identidades. Cuando a veces algún comentario de este tipo, yo entiendo que no estoy faltando el respeto a nadie y que se puede debatir, pues qué opinión tienes también sobre el museo y cómo te ubicas en este lugar o cómo te ves ubicado en este lugar si no estás presente, ¿no? Evidentemente, no todo el mundo está en un museo. También la relación con el mercado es súper interesante, si lo ves así o no. Y bueno, en general estos temas creo que dan mucho de sí. Si has llegado hasta aquí y es tu primer vídeo en este canal, te recomiendo mucho que busques los vídeos que se parecen a este o los podcasts, ya da igual, que tienen más que ver con lo ensayístico, contemporáneo y no tanto las biografías, que es lo que va a ver todo el mundo, es lo que más visitas tiene, pero que es donde menos chicha hay, la verdad. En el canal, para mí lo interesante del canal es este tipo de vídeos. Por eso, pues si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias y espero que estés pasando unas felices fiestas. O no, porque ser una persona desgraciada también está bien. Si alguien quiere bichear mis redes sociales, podéis buscar a Alejandro Acosta en Instagram, o aquí abajo dejo los links de las redes sociales. Y recordar que también está esto en formato podcast por si no quieres tener la plataforma YouTube abierto. Y en los siguientes vídeos tengo luego hago lo que me da la gana, pero más o menos tengo organizado el de arte y robótica, que está bastante currado y sería el culmen de todos esos ciclos de ciencia ficción, de la historia de los autómatas. O sea que si te interesa llegar a ver este tema, pues te recomiendo mucho que te vayas viendo esos vídeos anteriores que están en la lista de ciencia ficción o de arte y robótica, creo. Y dentro de esto también, si hay algún friki en la sala que esté metido que le gustó el de John Blanche, podemos hacer un vídeo de la historia de Warhammer que también simboliza un poco esa génesis del mundo contemporáneo a través de nichos donde el rol era prioritario, porque la concepción del mundo a través de un móvil, de un teléfono móvil, de un dispositivo, del videojuego, tiene que ver con ese mundo, universo del rol y de hombres blancos sudorosos que estaban relacionados con el heavy metal y con este tipo de juegos así, que aunque parezca una tontería, pues casi todos los programas informáticos, todas las plataformas, todos los dispositivos de ese Silicon Valley idealizado tienen que ver con esto, ¿no? O sea, la figura del juego de rol, de las características del juego de rol, tienen mucho más que ver de lo que aparentemente vemos con el mundo actual y contemporáneo. Entonces, que comentadme aquí si a alguien le interesa o no, porque quizás es un tema que no le interesa a nadie, entonces no pierdo el tiempo tampoco.
Y por otra parte también haremos uno del posmodernismo a través del libro de Perry Anderson, que es el que mejor lo explica un poco este contexto, para también tener una base, porque a veces, como siempre lo traemos a colación y quizá pues no tengo ningún vídeo que lo explique en concreto, creo que es una buena referencia el libro de la posmodernidad de Perry Anderson. ¿Y qué más? Ya, sí, también quería seguir con el de metamodernismo, pero en la parte más filosófica, no tanto estética, que ya la tocamos bastante en aquel vídeo, que la verdad es que ha ido muy bien para ser un tema tan así un poco más friki. Y ahora sí, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.